Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta serie de webinars que vamos a estar llevando a cabo, Hazlo Global, por COFOSE. Y vamos a estar llevando una serie de episodios el día 31, el día 7, el día 7 de abril, el día 10 de abril, y así posteriormente estaremos avisando de los webinars que estamos llevando a cabo derivado de todo este tema que tenemos con Trump. Y esta semana es súper interesante porque se está hablando del Liberation Day, que tanto habla Trump, en este 2 de abril, y por lo tanto necesitamos darte toda esta información que te da todo el contexto para que puedas conocer lo que está llevando a cabo el presidente de los Estados Unidos. Desde la promesa de campaña, él ya hablaba de un Trump Reciprocal Trade Act, que es lo que ahorita últimamente hemos escuchado de manera muy fuerte. También él estaba hablando de la deportación más larga o más grande que se haya llevado en la historia de los Estados Unidos. También de sellar la frontera y quitarle a China el estatus de nación más favorecida. Desde el primer día tuvimos una serie de eventos y que estuvimos muy atentos a todo lo que estaba ocurriendo. Tuvo 42 órdenes ejecutivas y ahorita al final de la sesión te voy a estar platicando de lo que se vino dando hasta el día de hoy. Un contexto muy importante que tienes que tener en cuenta es que Estados Unidos y el presidente Trump no va a estar negociando solamente el comercio exterior, sino tiene de la mano la parte de comercio, de migración con seguridad nacional. El contexto va dentro de estos tres pilares y por eso es que él se encuentra en estos días con una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó el día 20 de enero. ¿A qué hace referencia? A la designación de los cárteles y otras organizaciones como terroristas, y esto tiene un impacto más allá de simplemente designarlos como terroristas. Esta orden que firma el día 20 de enero tiene como fecha de decisión final para el día 3 de febrero. Sin embargo, él para el día 1 de febrero ya había designado y ya se habían impuesto aranceles tanto a Canadá, a México y a China por esta designación de cárteles como terroristas, y en base a eso se asignó un arancel del 25% tanto para Canadá como para México y posteriormente un 10% para China. ¿Por qué? Por el tema del fentanilo y principalmente en la frontera norte de México, por la migración que se estaba teniendo. Por eso es que se asignó un 25% a nuestro país y un 25% para efectos de Canadá. Posteriormente, el día 3 de febrero, sale publicaciones paralelas muy adecuadas y muy a la par, tanto del presidente de Estados Unidos como de nuestra presidenta aquí en México, donde señalan que derivado de la labor que se ha llevado a cabo en frenar tanto el fentanilo como la migración, los aranceles que estaban programados para entrar en vigor en febrero se posponen para el 4 de marzo y todo nace desde esta orden ejecutiva del día 20 de enero. Después de esto se da una serie de twitters y de varios temas que se dieron ahí muy padres, donde de repente ya hasta lo hacían un poquito chusco de, bueno, te pongo el arancel, no te lo pongo, te pones el arancel, no lo ponemos. Y después de esto tenemos que tener en claro varias acciones y que estos son temas que son bien interesantes. ¿Por qué era este tema de se suben o no se suben los aranceles? Te lo platico muy resumido. El día 20 de enero se firma la orden ejecutiva. El día 6 de febrero Estados Unidos determina a los cárteles como organizaciones terroristas y también a la par el 20 de febrero Canadá reitera que por medio de una orden ejecutiva que también los cárteles son organizaciones terroristas y señala a los mismos cárteles que se determinó por parte de Estados Unidos, que son el Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco, entre otros. Después de eso, la segunda fase es que el 1 de febrero ya se había declarado estos temas de emergencia nacional, que en Estados Unidos se le conoce como la ley IEPA, y para el día 4 de marzo ya teníamos impuestos los aranceles derivados de esta emergencia nacional.
¿Qué significa? Que no necesita existir un daño a la industria, sino que se da un parámetro para que el presidente, el ejecutivo de este país, pueda emitir los aranceles. Después de esto, el 6 de marzo se cumple o se dan ciertas pláticas entre el presidente de Estados Unidos como la presidenta de nuestro país para determinar que los productos que cumplan con la regla de origen bajo el Tratado de Libre Comercio, con el que tenemos actualmente con el TEMEC, no iban a estar pagando estos aranceles. En esta secuencia, tanto Canadá como México logran este acuerdo para que los aranceles no se aplican a este tipo de mercancías hasta el día 2 de abril. Las mercancías que no tienen certificado de origen sí van a tener que estar pagando este impuesto del 25%. Y el día 2 de abril se va a estar generando esta noticia que se empata con varias otras sobre los aranceles. Entonces, vamos a ver qué tanto se aplican o no los aranceles, si seguimos o no con esta misma lógica de solamente productos que cumplen con la regla de origen no los van a estar pagando, o si se bajan los aranceles para ciertos sectores. Eso lo tendremos que estar viendo para el día 2 de abril. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y pedirte que no te confundas en cuanto a las diferentes líneas de acción, porque hay lo que los abogados le llaman cuerdas separadas. Esta es solamente una de las cuerdas por las cuales se está generando los aranceles. Después estaríamos hablando de otras, y el hecho de que se cumpla una cuerda no quiere decir que te esté afectando a los diferentes grupos. Es interesante también ver que, derivado de estos temas, cuando la ley de emergencia nacional se dictamina, el mismo presidente Trump está haciendo alarde dentro de sus redes sociales sobre la baja que se tiene en cuanto a las personas que están deportadas, y él mismo muestra gráficas donde se muestran estos detalles. En cuanto al fentanilo, también él demuestra que el 94% del fentanilo que está cruzando a los Estados Unidos, más bien el fentanilo que estaba entrando a Estados Unidos tiene una baja del 94% en comparación de su predecesor Joe Biden. Un poquito de historia para que también puedas entender que esto no es algo nuevo, es que en su primer mandato, el presidente Trump, 2019, en mayo, dictamina también un tema de emergencia nacional, y ahí no fue tan agresivo como lo estamos viendo actualmente. Él señala el día 30 de mayo que los aranceles se van a estar poniendo a partir del 10 de junio del 2019, en aranceles que inician desde el 5, 10, 15, hasta ya llegar a un tope máximo del 25%. Después de esto, en un lapso de 8 días, se ponen de acuerdo el cuerpo diplomático y se llega a algún acuerdo, y esto impide que se apliquen este tipo de aranceles. En esta ocasión lo tuvimos mucho más fuerte. El arancel se estableció en el 25%, se dio esta orden de tipificar a los cárteles como organizaciones terroristas, y es por eso que estamos viendo este aplazamiento. Esta es tu primer línea de acción sobre los aranceles de emergencia nacional. Segunda línea de acción, los aranceles en el acero y el aluminio. Estos dio una orden el día 11 de febrero del 2025, donde señala que se van a estar dando a conocer cuáles serán los productos que van a estar siendo afectados por este arancel del 25% en ciertos productos que se están dando a conocer en un anexo 1, tanto del acero como del aluminio. Y aquí te hago un resumen. En el caso del acero, se dan a conocer 905 clasificaciones arancelarias dentro de los capítulos 72 y 73 de la Ley del Impuesto General de Importación o de la tarifa. También se hablan de productos que están en el capítulo 84, capítulo 85 y capítulo 94. Es decir, no solamente se está yendo al sector del acero, sino también a productos que toman el acero como una de sus materias primas y que son productos primordiales, y de ahí se toman estos aranceles. ¿Cómo va a estar funcionando este tipo de aranceles que ya entró en vigor el día 12 de marzo? Es el 25% del arancel se va a estar aplicando al 100% sobre los productos que están clasificados en el capítulo 72 y 73 de la TIGIE.
Sobre los productos que van en el capítulo 84, 85, el 94, se va a aplicar el 25% del arancel sobre el contenido de acero de la pieza, es decir, no sobre el valor de la factura, sino sobre ese porcentaje del acero que está inmerso dentro del producto. Eso significa que vamos a estar trabajando internamente dentro de nuestras empresas para conseguir estos biles de material e informar a la autoridad cuánto porcentaje del producto tiene el acero. Aquí es pensando en esos truquitos que podemos aplicar de, bueno, bájale el nivel del acero para que no nos pongan tanto el arancel. Lo que dice la orden ejecutiva y lo que lanza también el CBP en cuanto a la revisión de clasificación arancelaria y las revisiones que se tienen que hacer en estos productos es que se cuida mucho que la clasificación no se vaya a cambiar por un producto que no esté regulado para así evitar el 25% del arancel, y en su caso que se revisen muy bien los biles de material para que las empresas no traten de bajar este porcentaje del impuesto. Un detalle también súper interesante es que Estados Unidos, con este tema de protección a la industria, que esto le llamamos nosotros en el término un poquito más normativo, la sección 232, que esto es seguridad nacional, a referencia del anterior que te mencionaba, que eso es emergencia nacional. En esta de seguridad nacional, el acero que esté fundido y vertido en Estados Unidos no va a tener este pago del arancel. ¿Para qué? Para fomentar a la industria de Estados Unidos en estos sectores. En el tema del aluminio funciona muy similar. Se aplica el 25% sobre los productos que están señalados en el anexo 1, y las clasificaciones de este anexo 1 van desde el capítulo 76 con 92 clasificaciones arancelarias, el capítulo 60 y 63, cada uno con una fracción arancelaria, afectando también al capítulo 83, 84, 85, 87, 88, 90, 94 hasta llegar al capítulo 96. Es súper interesante este tipo de detalles porque la clasificación no quiere decir que estén tipificados 92 productos en el capítulo 76. Recordemos que las clasificaciones arancelarias pueden abarcar varios tipos de productos y es por ello que tenemos que validar estas clasificaciones. Te estoy hablando aquí de las clasificaciones en Estados Unidos y habría que hacer la correlación muy particular sobre tu producto para ver en cuál empata en la clasificación de México. Para efectos de la aplicación del 25% es muy similar a la que te platiqué anteriormente. El 25% al 100% se va a aplicar sobre el capítulo 76. El 25% se va a aplicar sobre el contenido de acero y el aluminio que van sobre las fracciones arancelarias desde la 60 hasta la 96. Y si el producto viene de Rusia, se va a aplicar un arancel del 200%. Esto no te va a aplicar en los casos de que el aluminio se haya comprado, más bien no comprado, se haya fundido y moldeado en Estados Unidos. Y esto también implica que para los productos que tienen el contenido de aluminio te van a estar solicitando por medio de certificados tanto de molino como de calidad cuál es el origen de este material para que puedas demostrarlo y que se pueda ver de una manera muy transparente el país de fundido y de moldeado. Un poco de antecedente para que no veamos esto como, ay, también lo puso Trump como una moda y esto es nuevo dentro de todo su repertorio de aranceles, es que ya en su momento, en el primer mandato de Trump, se habían determinado los aranceles desde el año 2018 y los dio a conocer, igual que en esta ocasión, a nivel mundial. Y para el caso de México entraron en vigor el día 8 de marzo. A diferencia de la ocasión que estamos viendo en estos momentos, en ese entonces se tipificó el 25% del acero y el 10% al aluminio. Ahorita lo tenemos 25-25 igual. El 19 de mayo se dieron los anuncios de eliminación de los aranceles. Para el caso de México, cada país tuvo que correr una serie de negociaciones y acuerdos con Estados Unidos, incluso peleas ahí dentro de la Organización Mundial de Comercio para poder bajar este tipo de arancel.
Esta misma medida siguió corriendo y en enero 2020 también se le determinó que Rusia se le iban a poner los aranceles al 25% en el acero, y en el periodo de Biden 2023 se le determinó también un arancel a Rusia sobre el 200% del aluminio, que es la misma línea que tenemos actualmente. Posteriormente a esto, el año pasado, en julio de 2024, tuvimos el inicio de los aranceles, esa parte de el déjà vu, y es una cuestión donde ya se vuelven a aplicar los aranceles a México. Todo el producto que estuviera transformándose o vendiéndose desde México hacia los Estados Unidos, se le iba a aplicar el 10% en caso del aluminio para los países que vengan de Irán, China y Bielorrusia, y en el caso de Rusia el 200%. En el caso del acero, el 25% de todos los países excepto Brasil. Entonces, al final es como una recapitulación de todo lo que vimos. Si lo vemos en términos generales, y en esta imagen, como en este mapa, vemos que todos los países que importaran, que desde México se importara el acero, iban a ingresar a México y se iban a exportar a Estados Unidos pagando el 25%, independientemente de la regla de origen o el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio. Estos son líneas separadas. Por una línea tú cumples la regla de origen y por otra te están aplicando la Ley de Seguridad Nacional para la aplicación de este 25%, y en esa ocasión se determinó que el acero que naciera en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil y en México no se le iba a aplicar este arancel. Después de esto, en el caso del aluminio estaban tipificadas solamente 4 naciones: Rusia, Irán, Bielorrusia y China, con excepción de que Rusia aplicaba el 200% del arancel, que es lo mismo que estamos viviendo actualmente. Entonces, para que tengas un poquito de referencia. Y esto también me gustaría que lo vieras a la par, porque los aranceles que se están tipificando tanto en México como en Estados Unidos, y que ya también están anunciados en distintos medios, es que existe una política comercial de adecuación de los aranceles dentro de América del Norte. Es decir, los aranceles que se están interponiendo por parte de México van muy a la par a los que se establecen por parte de Estados Unidos con esta guerra comercial, y que en un ratito libre que tengas te recomendaría que checaras las listas de la 1 a la 5 de la sección 301 para que veas cuáles son los aranceles. En este sentido, si vemos las políticas que ha tenido México en cuanto a las modificaciones y los incrementos de aranceles, tenemos que hubo una serie de listas donde se incrementan los aranceles incluso hasta el 50% para cuando ingresan a México. Y si a esto le sumamos el arancel que se suma cuando se exporta a Estados Unidos, ya teníamos un incremento bastante fuerte en el valor del producto. Esto significa que ya estábamos muy alineados desde las administraciones anteriores al incremento de aranceles y hacer un bloqueo a sectores muy específicos que van también muy alineados a la política de América del Norte. En ese momento, ¿por qué no sonó tan exhaustivo o por qué no fue tan novedoso como lo estamos viviendo actualmente? Porque las fracciones arancelarias de las cuales se estaban hablando eran muy poquitas en comparación de las que estamos viviendo actualmente. ¿Sale? Entonces, esta línea, y cuáles han sido los comentarios a estos aranceles que ya entraron en vigor el día 12 de marzo y que actualmente estamos corriendo, te pudiera mostrar N cantidad de cartas y de comunicados que han dado las diferentes cámaras aquí a nivel nacional, pero me gusta poner esta porque la industria automotriz en Estados Unidos se está quejando de este tipo de medidas, y la Asociación de Productores de Vehículos, que son los que agrupan a Ford, General Motors, Stellantis, están señalando que este tipo de aranceles del acero y del aluminio no se aplique a aquellos productos que cumplen con el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, bueno, estos son los comunicados que se han dado y esos han sido los temas que han repercutido. En el caso de Europa, ya expresaron, y ha habido ahí como muchos movimientos, porque van a contestar en forma recíproca. En su momento también en el año 2018 se respondió con ciertos productos a los aranceles que Trump había iniciado,
Y en este caso, la Unión Europea señala que se van a retomar estas mismas medidas donde se aplicó el arancel a ciertos productos que van desde el jugo de naranja, el whisky, maquinaria, entre otros tantos, también se les van a poder aplicar a los Estados Unidos en represalia a estos aranceles que se dieron el día 12 de marzo. En pantalla y con gusto te compartimos esta presentación, vas a tener el listado de las fracciones arancelarias para que puedas visualizar en cuáles se dieron este tipo de aranceles. En su momento, la Comunidad Europea señaló que estos aranceles iban a estar aplicando a partir del 1 de abril. Recordemos que el día 2 es el Liberation Day. Entonces, lo que ellos hacen es que un día antes se van a estar anunciando estos aranceles. Sin embargo, en los últimos comunicados que hemos tenido es que la semana pasada, el día 20 de marzo, la Comunidad Europea anunció que estos aranceles se iban a señalar posteriormente del día 2 de abril y este fin de semana la Comunidad Europea señala que estos aranceles que están poniendo a manera de represalia se van a dar a conocer a partir del día 14 de abril. ¿Para qué? Para dar este espacio al anuncio del día miércoles de esta semana para poder platicar y ver sobre cuáles se van a estar haciendo visibles. En el caso de Canadá, se están imponiendo los aranceles que también a manera de recíproca y ellos están interponiendo los aranceles a partir del día 13 de marzo, un día después de que iniciaron de manera oficial a nivel mundial este tipo de aranceles sobre una serie de productos que van dentro de 534 clasificaciones arancelarias, es decir, el producto que entra en esta clasificación arancelaria que determina Canadá, cuando ingresen de Estados Unidos van a estar pagando el 25% del arancel a partir del 13 de marzo. Entonces, esta es la segunda línea de acción que tenemos sobre los aranceles de Trump. Tercer línea de acción, el Fair and Reciprocal Plan. Esta la dio a conocer el día 13 de febrero de este año y aquí hay puntos interesantes que me gustaría recalcar independientemente de los aranceles, pero hay un párrafo bien interesante donde señala que el NAFTA fue negociado y se convirtió en el USMCA, que para efectos es el mismo que el TMEC, que es el mismo nombre, y que esto le dio a los trabajadores de Estados Unidos un gran triunfo. Entonces, aquí veíamos ya señales de que el tratado sí lo adopta, él de cierta forma fue una gran fuente para que se pudiera dar continuidad a este tratado y lo presume. Sin embargo, dentro de esta Reciprocal Plan o Reciprocal Tariffs, él señala que los países no están jugando con la misma moneda en la que él está jugando. Es decir, él tiene una tasa arancelaria muy, entre comillas, muy baja y que otros países tienen tarifas arancelarias mucho más altas que las que él aplica. Por ejemplo, él en los vehículos tiene una tarifa del 2.5 de arancel, y en el caso de la Unión Europea, ellos aplican el 10% a este tipo de productos. Y así podemos mencionar varios. Lo que él está señalando es que esto no es un trato igualitario, entonces cuando un país tipifique su producto a la importación con cierto arancel, él lo va a igualar. Y cada uno de los países va a tener un tratamiento distinto. Dentro de la orden ejecutiva no lo señala, pero sí lo menciona dentro de sus redes sociales, donde el impuesto al valor agregado es un tema también de tarifas o de aranceles. Recordemos que en Estados Unidos no existe el IVA, existe el Sales Tax, que es como un impuesto de venta, que para efectos contables pudiera ser algo un poco distinto. Sin embargo, Estados Unidos ve al tema del IVA de una forma distinta y lo ve como si fuera un tema, los aranceles. Y de esta forma, cuando un país tenga una tasa sobre este impuesto adicional al arancel de importación, va también a subirlo como si fuera una tarifa y sobre eso se va a estar incrementando los aranceles. Eso quiere decir que en el caso, por ejemplo, de la Comunidad Europea, donde tienen arancel, el IVA con una tasa muy fuerte, van a enfrentar este tipo de aranceles y se les va a sumar
adicional al import duty, ¿sale? Entonces están sumando tanto el IVA como el arancel de importación a esto que Estados Unidos le llama tarifas. En el caso de México va a ser un tema también bien interesante porque vamos a estar viendo cómo se comporta nuestro 16% del IVA, y para que las empresas que son IMEX, que necesitan obtener la certificación en materia del IVA IEPS para evitar el pago de este impuesto en el momento de hacer la importación, pues bueno, pueden venir cambios interesantes derivados de las medidas que esté tomando Trump. Es decir, que si estás poniendo tanto regulaciones arancelarias como no arancelarias, es un tema que Trump también va a estar poniendo sobre la mesa dentro de su análisis. Entonces, esto va a ser bastante interesante en los comunicados que se estén dando esta semana. En este caso, la orden ejecutiva no señala la fecha en la cual se va a estar llevando a cabo, pero con los constantes comunicados que ha tenido el presidente, la fecha de liberación va a ser este día 2 de abril. También te muestro uno de los comunicados que también hace la industria en Estados Unidos, donde también señalan la misma petición que se tuvo en el acero y el aluminio, que los productos que cumplan con la regla de origen no se le aplique este tipo de medida. No nos olvidemos de el America First Trade Policy, que pareciera que dijera America Alone, así yo solito, yo puedo. Pero bueno, él lo nombra como el América primero, y el América lo tiene que solventar de alguna forma distinta. Y aquí señala varios puntos bien interesantes. Y ya me estoy cambiando a otra línea de acción, ¿sale? Entonces, en preparación, en esta orden señala que en preparación para julio 2026, que es cuando tenemos la revisión del tratado, que es revisión y no renegociación, se va a estar haciendo pues un adelanto a los temas que se tenían que estar tratando para ya tenerlo listo para julio 2026. Eso no quiere decir que nos estemos adelantando tanto, no quiere decir que esto está muy incipiente y todavía estamos muy adelantados. Es un término normal. En Canadá las revisiones al tratado se están llevando a cabo desde el 2024, incluso los puedes consultar para efectos generales dentro del Parlamento. Es decir, ya Canadá ya hizo varias revisiones de los temas que se van a estar negociando en el 2026, y para efectos de Estados Unidos por normativa, esta revisión se tenía que estar dando, o los temas que se iban a estar comentando iban a estar en julio 2025, a manera de tener un año previo. Sin embargo, Trump lo adelanta a que no sea julio, sino que sea en el mes de abril. Después de esto, también se habla sobre la seguridad nacional que van a tener sobre los flujos de fentanilo y los flujos de migrantes, tanto para Canadá, México y la República y China. Esto significa que, adicional a esta orden que se tuvo de designación a los cárteles como terroristas, también otras organizaciones, otros departamentos como el Departamento de Comercio, el CBP, el USTR, van a estar revisando este tipo de flujos de fentanilo y de migración para efecto también de asignación de los aranceles. Es decir, tenemos una línea muy similar, sin embargo, con otros mecanismos. Haz de cuenta que es como si tuvieras una baraja. Acá tienen una baraja con la cual estás jugando y acá tienes otra baraja, ¿sale? Entonces, después de esto también se habla de quitarle y hacer la revisión de lo que actualmente sigue en continuación a lo que Estados Unidos lanzó desde el 2018 con la guerra comercial, y ahorita se van a estar dando nuevamente estos anuncios. Se habla también de una oficina de recaudación adicional a las que ya tiene el gobierno de Estados Unidos, y también hacer las revisiones sobre otro tipo de aspectos que tienen que ver con propiedad intelectual, el tratamiento que se le va a dar a ciertas importaciones de productos que vienen desde el trabajo forzado, el trabajo infantil, entre otros. Y esto se va a estar dando a conocer todos los departamentos, tanto del comercio, del USTR y otras que participan dentro de estos estudios, a partir del día 1 de abril. Entonces, por eso es que estamos hablando del Liberation Day. Ahora, ¿qué es lo más reciente? Lo más que ya tenemos desde la semana pasada es que nuevamente vuelve a anunciar aranceles, y estos es a los países que estén comprando el petróleo y derivados del petróleo a Venezuela,
ya sea que se los compren directamente a Venezuela o por terceros países, van a tener que estar pagando los aranceles. Y esto aplica principalmente a China, a Hong Kong y a Macao. Nosotros hicimos una revisión y afortunadamente en México no tenemos importación de este tipo de productos, entonces en esta otra línea de acción estamos liberados. Sin embargo, es importante que tengas el contexto de todos los aranceles que está poniendo Donald Trump a nivel mundial. Y esta que es la más reciente y es la que ha sonado muy fuerte en todas en los noticieros a partir de la semana pasada, que es el 25% del arancel tanto a vehículos como a la industria de autopartes que se dio a nivel mundial. ¿Qué significa esto? No lo confundamos con los aranceles de la primera línea, segunda línea, tercera línea. Estos son exclusivamente para los vehículos y la industria de autopartes. ¿A partir de cuándo aplican? A partir de 3 de abril, aunque él dentro de redes y dentro de los videos, cuando le hacen las entrevistas, él menciona mucho el día 2 de abril. Sin embargo, en la orden ejecutiva viene que es el 3 de abril. Y se aplicará el 25% del arancel a todos los vehículos importados. Y a más tardar el 3 de mayo también se aplicará a las autopartes. Esto significa que traemos un tema bastante fuerte en cuanto a los aranceles. Aquí no se exceptúa hasta el día de hoy a los tratados de libre comercio. Y lo que está mencionando es que si bien las autopartes al día de hoy no están pagando este tipo de aranceles, se hará una verificación para que en el caso de que las mercancías no sean originarias, se determine por parte del Tratado de Libre Comercio, podrás generar una investigación para que el CBP denomine bajo qué porcentaje de arancel se van a estar pagando estos impuestos, y esto habla muy fuerte sobre las revisiones que tenemos que tener y hacer mucho más robusto el valor de contenido estadounidense para las piezas. Para esto te estaríamos recomendando que tomes muy en cuenta la revisión que tengas en tu biles de materiales y en estos que realmente si cumples o no con las revisiones de origen, y para eso también vamos a estar llevando a cabo dentro de COFOSE un seminario de comercio exterior donde podemos estar ampliando este tipo de información en relación a las reglas de origen. Incluso hay un tema, uno de los módulos que se toman dentro de este seminario es en particular tratados de libre comercio, e incluimos dentro de este módulo las revisiones que está llevando actualmente el CBP, para que lo puedas tomar en cuenta y puedas hacer estas revisiones. Esto va muy encaminado a estos aranceles, y me gusta ponerte esta gráfica porque cuáles son los vehículos que están ensamblados en Estados Unidos y cuáles de las marcas están dentro de otros países y cuáles son importados. Entonces vemos marcas como Tesla, que se produce al 100% en Estados Unidos, y esto es con la información del Economista. Otras marcas como Ford, Stellantis, Nissan, General Motors tienen tanto la producción en Estados Unidos como en la región de América del Norte al amparo del tratado, y otros porcentajes se ven dentro del tratado. Entonces, esto es un tema muy continuo y hay que darle mucho seguimiento sobre las operaciones que se van a venir llevando a cabo, y me gustaría ponerte un video para que veas la última declaración que hizo el presidente Donald Trump. And if you build a car in the United States, and one thing that I just spoke with John Thune about, I just spoke to Mike Johnson about, Speaker, we're going to do something that has never been done in this country before. I'm very proud to say it was my idea. And so sometimes a simple idea, they say, how'd you think of that one? It's so simple, it was never done. If you buy a car in the United States that's made in the United States, if it's manufactured here, when you borrow money, if you borrow money, you have interest payments, we're going to let you deduct the interest payment for income tax reasons. And I think that's going to more than pay for itself. I think people are going to be they've never had a deduction. You know, deductions are supposed to be for like rich people, and it's unfair to have that. But rich people are, I think I know more about deductions than any human being on earth. But, you know, the truth is that people that are middle income people that buy a car and actually have to borrow money,
they're going to now get an interest deduction on their car if it's made in the United States. If it's made someplace else, that won't take place. But el presidente Trump llega y pausa esa orden donde se daban créditos fiscales para la compra de vehículos tanto eléctricos como híbridos para poder comprar un vehículo por parte de cualquier ciudadano norteamericano que adquiriera un vehículo con estas características, tanto el híbrido como el eléctrico, y sobre eso le iban a dar un crédito fiscal, es decir, le iba a tener una aportación. Ahora lo que hace el presidente Trump es que eso lo cambia y va a emitir una nueva orden ejecutiva donde en caso de que la persona hubiera o adquiera un vehículo y tome un préstamo, ese préstamo va a entrar como deducible para efectos del impuesto sobre la renta y de esta manera también favorecer la compra de los vehículos que se estén dando en ese país. Es decir, tenemos dos medidas paralelas en el mismo sentido de fortalecimiento a la industria en Estados Unidos, a la industria automotriz, que es imponer aranceles a los países donde se importan el vehículo y que estos aranceles pues, se libran los que ya están fabricados en ese país, y a los ciudadanos que compren esos vehículos con un préstamo, eso les va a servir como un beneficio para efectos de impuestos sobre la renta. Entonces, en resumen, te lo voy a dar así en una gráfica blanca muy simple, donde te pongo en orden consecutivo qué es lo que ya estamos llevando a cabo. 12 de marzo, la imposición de acero y el aluminio con el 25%. Para el día 1 de abril vamos a estar viendo a manera general las medidas que se van a estar tomando por parte de Estados Unidos para la revisión del tratado. El día 2 de abril traemos muchísimas cosas, entre ellos las tarifas recíprocas. También se está hablando de productos agrícolas donde se van a imponer los aranceles. El día 2 de abril también como que se empatan estos días de la emergencia nacional, es decir, esos aranceles que venían corriendo desde febrero o marzo, nuevamente se repiten en abril, el 25%. El 3 de abril vamos a tener el 25% sobre vehículos y autopartes con las salvedades que te comenté hace unos momentos. También vamos a estar visualizando arancel sobre las importaciones de cobre, arancel sobre madera, troncos y productos derivados, y los que son a nivel mundial para que también lo podamos transmitir a nuestras áreas directivas, porque a veces se cree que todo está sobre México y México es el malo o Canadá son los malos. Los que son a nivel mundial es el acero y el aluminio, tarifas recíprocas, autopartes, cobre, madera, troncos y derivados. Eso se maneja a nivel mundial. Las medidas de emergencia nacional, esas van sobre Canadá, México y China. Entonces, con esto te podrás dar una idea de que México tiene como dos líneas de acción, pero a nivel mundial tenemos muchas líneas de acción. Esto también no quiere decir que sea una salvación, pero en el momento en que a nosotros nos impongan un arancel, a otro país también le van a poner esa misma línea de acción en arancel, nada más que en porcentajes distintos. Entonces no quiere decir que nosotros nos volvamos o perdamos competitividad por un incremento de precio, porque a nivel mundial, dependiendo del producto y de la clasificación arancelaria, vamos a tener incremento en los costos, porque no solamente es para México. Y el 26 de julio vamos a tener la revisión del TEMEC, que esperemos que no se haga un tema de renegociación. Y en esta siguiente gráfica te estoy mostrando cuál sería la línea de acción que estaríamos viendo en el caso de que el TEMEC tuviera complicaciones y que no se hiciera la revisión el día 26, en julio 2026. Cada año se tendría que estar efectuando esta revisión hasta que se llegue a algún acuerdo. Mientras tanto, tenemos una vigencia del tratado de 16 años, siempre y cuando no cambien las reglas del juego y no tengamos que ver lo que estamos viendo actualmente, que también es un tema un poco difícil de visualizar, derivado a que Trump no está siendo respetuoso de los acuerdos que se están llevando o que ya están plasmados dentro de diferentes instrumentos normativos. Y
a manera de contexto y a manera de ir cerrando este webinar y empezar con 2 o 3 preguntas que tengan por parte de ustedes, donde les pedimos por favor que nos lo hagan llegar tanto al chat de Facebook como al del Zoom. Es estos 50 días y estas 50 triunfos que en su momento anunció hace un par de semanas el presidente Donald Trump. Y te los pongo muy simples, pero que me gusta que lo puedas visualizar dentro del contexto que tiene este presidente, donde en la primera línea de acción él está hablando de fronteras. Entonces, su primer triunfo es la seguridad dentro de las fronteras, el poder contener la crisis del fentanilo, los abusos que estaban teniendo los migrantes para poder adoptar esquemas que los favorecieran, la construcción de una frontera, entre otros tantos. Después de esto, su segunda línea o su segundo pilar está hablando de que estas tarifas o estos aranceles van a poder nivelar la estructura de los trabajadores a manera de tener mayores empleos en ese país. También habla de American First como su tercer pilar y aquí habla de los terroristas internacionales, que fue este regalito que se hizo en primera instancia con 29 personas que se mandaron a ese país. Y un tema súper interesante también es el trabajo que se ha llevado a cabo por medio del Canal de Panamá y que tienen varias líneas de acción para efectos de logística. Te voy a dejar también dentro de los slides ahí otros parámetros que él está platicando sobre diplomacia, energía, mujeres y familias, educación, ley y el orden, como si fuera la serie, los trabajadores, hasta temas de fe, como su última triunfo, ¿no? Eso es nada más para que lo tengas. Y al día de la semana pasada, esto creo que lo sacó el día 28 de marzo, o sea, aquí lo tengo en la fecha, hasta el día 28 de marzo, él ha emitido 107 órdenes ejecutivas firmadas en 67 días, por eso es que tenemos que estar súper actualizados en estos temas para entender cuáles son las diferentes líneas de acción que van desde la salida de un acuerdo de París hasta que el permitir popotes de plástico hasta otras que ya son de impacto mucho más fuerte. Esto lo anuncia él como si fuera uno de los triunfos y es interesante que tú así lo conozcas. Entonces, me voy a ir a las preguntas. Me pregunta Juan Carlos, dice, ¿en productos de asfalto también se aplican aranceles? Dependiendo de la línea. Si nos vamos por la línea de emergencia nacional y él dictamina que el fentanilo y la migración siguen siendo un problema, nos pueden aplicar el día 2 de abril el 25% del arancel y hasta ahorita está anunciado a nivel general. Entre líneas, también con varios especialistas nos informan que puede ser un arancel mucho menor y hablando de ciertos sectores pueden tener ciertos privilegios, sin embargo no se ha tenido una medida oficial. Pero si nos vamos por lo que está escrito, sobre emergencia nacional se podría tener un arancel del 25%. Si nos vamos por acero y el aluminio, asfalto no está dentro de esa línea. Si nos vamos por la otra línea que es las tarifas recíprocas, el 16% del arancel que tiene México por efectos del IVA también no los van a aplicar. Entonces, imagínate el peor escenario, 25% del arancel por emergencia nacional. Acero y aluminio lo cancelamos porque la clasificación no entra. Reciprocal Trade, las tarifas recíprocas se suman el 16% a ese 25% que sería tu peor escenario. Entonces, ahí estarías hablando de un 36%. Esto a manera general. Las tarifas de los vehículos no estarían aplicando porque es otra línea de acción, autopartes no te estarían aplicando, entonces habría que validar cuál es tu línea de acción y este día que está tan famoso, mencionado como el Liberation Day, cuál sería la que te aplicaría. Pero de entrada el peor escenario sería y un escenario también donde
si se dan cuenta ustedes en varios comunicados, es China se está riendo y está tomándose así las palomitas como si estuviera en el cine, porque está diciendo, me encanta que todo el mundo se esté peleando porque eso significa que yo voy a poder estar vendiendo más productos. Obviamente esto habría que ponerlo sobre la mesa y esperar cuáles son las medidas que se están tomando posteriormente, porque se habla de los aranceles y luego se quitan, entonces también los mercados están reaccionando a un tema más pausado y no mover tanto los indicadores. La siguiente pregunta, Alfredo, gusto en saludarte. Aranceles para autopartes que no cumplen con contenido de origen, ¿sería su aplicación paulatinamente de los aranceles a partir del 2 de abril de manera inmediata se aplicarán? Misma respuesta que la anterior, Alfredo, tenemos varias líneas de acción. Si las autopartes por la clasificación arancelaria, emergencia nacional 25%, Reciprocal Trade Act 16%, y a eso le sumaríamos, si entran en el acero y el aluminio, otro 25%, porque hay varias clasificaciones que están dentro del capítulo 87, serían otro 25%, entonces 25 del de emergencia, 25 del de acero y el aluminio, Reciprocal Trade Act 16%, ya llevamos el 66%, y a eso le sumamos los que entran en vigor a más tardar el 3 de mayo, siempre y cuando veamos ahí las negociaciones sobre la excepción para las reglas de origen o que solamente se tipifique sobre el valor de producto que no es originario, ahí tendríamos otro arancel. Entonces, en las medidas que está tomando Estados Unidos puede ser muy fuerte, tanto para las autopartes como para la industria armadora, es una de las más afectadas para estos efectos. O bien esperar a que se generen las reglas respectivas, sí, totalmente de acuerdo, esperar hasta que se generen las medidas respectivas en cuanto a los tipos de producto. Marlene Orozco me pregunta, ¿en productos de calzado y marroquinería de piel el arancel también será del 25%? Creo que muchas se pueden tener esta similitud, las artesanías y la cerámica también tendrán un tipo de arancel. Vegetales. Todo depende de tu clasificación arancelaria, pero digamos que los aranceles que son universales, donde no ha habido hasta el momento excepción, son los de emergencia nacional. Hasta ahorita, ¿cómo se ha librado el arancel del 25% sobre emergencia nacional? Generas un certificado de origen, que no nada más se trata de la emisión del certificado, es validar que se cumpla con la regla de origen, que puede ser desde el valor de contenido regional por los dos métodos, o el cambio de clasificación arancelaria. Todo te lo da la propia norma o el capítulo 4 o el capítulo 6 dentro del TEMEC. Entonces, mientras se sigas esta línea de excepción de los aranceles, ese 25% de arancel de la emergencia nacional no te va a estar aplicando. Sobre el Trade Reciprocal Act, que es este arancel de tú me pones una medida arancelaria o no arancelaria, yo te la voy a poner como tarifa. Esa aún no se han señalado cuáles van a ser las medidas o cuáles van a ser las excepciones. Entonces, hablando de productos cerámicos que me están preguntando, los vegetales, entre otros, no se va a tener estos aranceles, todavía no se dictaminan las líneas de acción. Donde ya los tenemos muy claros es en el acero y en el aluminio, en los aranceles para la parte automotriz que entran en vigor el día 3 de abril, el CBP hasta lo que llevamos al día de hoy, y espero no equivocarme, todavía no han salido las fracciones arancelarias sobre los cuales se van a estar aplicando, sin embargo ya se dio a conocer en términos generales cuáles van a ser los tipos de productos. ¿Sale? Entonces esas serían las respuestas. Respecto a los derivados del acero, me pregunta Nilson Sosa. Los derivados del acero habría que checar, Nilson, cuál es la clasificación arancelaria de tu producto, de tal forma que podamos ver si entra en este listado que se dio a conocer previo, el último listado se dio a conocer el 5 de marzo. Entonces, si tu producto está clasificado, y me voy a regresar un poquito, si tu producto está clasificado en las fracciones arancelarias de... Dame un segundito. Estando en el acero. En el 84, 85, 87 o 94,
que son pocas las clasificaciones arancelarias, habría que hacer la par a la fracción arancelaria en México y determinar si efectivamente te aplica ese arancel a tu producto. Si es un derivado del acero, recuerda que el 25% se va a aplicar sobre el porcentaje de acero que tenga esa pieza, o bien si la pieza está clasificada como acero, pero no contiene el acero o lo que le llaman iron, que se me olvidó la traducción, no tiene este producto, también lo tienes que señalar y hacer de conocimiento a tu cliente para que él a su vez lo notifique con el Custom Broker y de esta manera no tenga que estar pagando este 25% del arancel. Y ya eso le estaría sumando el arancel de Trade Reciprocal Act, del de emergencia nacional, y ver cuáles son las líneas de acción. Entonces, sé que es un tema muy preocupante, los aranceles con estas líneas de acción que te he comentado. Vas a encontrar que puedes librar una con un certificado de origen, pero otra no, la emisión del certificado de origen no te exceptúa de la aplicación de la regla. El Reciprocal Trade Act todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. El 3 de abril todavía está un poquito incipiente para efectos de las fracciones arancelarias. Entonces, te pediríamos que estés muy cercanos a nosotros, que nos hagas llegar tus preguntas para atenderlas de manera muy particular por medio de una asesoría muy especializada, en particular para tu producto, para tu clasificación arancelaria. Y también estaremos llevando a cabo de hoy en 8, o sea, el día 7 de abril, estaremos llevando a cabo otro webinar para platicarte sobre este Liberation Day y esta semana que va a venir muy cargada de información para poder hacerte llegar todos los datos. No sé si tengamos alguna pregunta. Con esto creo que estamos cerrando. Les agradecemos muchísimo el tiempo. Estaremos llevando a cabo una serie de capacitaciones y con información vital para ustedes. Tenemos un programa bastante interesante sobre nearshoring de manera presencial que estaremos arrancando el día 22 de abril en las instalaciones de Canacintra. También si necesitas mayor información sobre este programa, que está bastante completo, y traemos a especialistas de altísimo nivel como es Jerónimo Gutiérrez, el ex embajador de México en Estados Unidos, al jefe negociador del TEMEC en su momento cuando se dio el TEMEC, a Kenneth Smith, y así una serie de ponentes que tenemos para este tema muy especializado de alta dirección, el cual estaremos arrancando el día 22 de abril de manera presencial en las instalaciones de Canacintra. Y a su vez también estaremos llevando a cabo un seminario de comercio exterior que arrancamos en la primera semana de mayo, donde estaremos platicando también temas muy específicos sobre reglas de origen, despacho aduanero, regulaciones y restricciones no arancelarias, auditorías preventivas, programas IMEX, entre otros tantos. Entonces les pedimos que estén muy atentos a nuestras redes, nos manden los mensajitos también, por favor, los temas que ustedes vean o que nos recomienden que nosotros tratemos, los estaremos escuchando y los estaremos leyendo en sus comentarios. De mi parte, agradecerles todo el espacio y todo el tiempo, también agradecer a todo el equipo de COFOSE, que detrás de cámaras está un equipo bastante fuerte, y a quienes agradezco, y de mi parte será todo. Muchísimas gracias y excelente inicio de semana. Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, Guanajuato, Gobierno de la Gente.